Todos lo creyeron sordo, lento, viejo. Pero cuando derribaron a un niño, el anciano del banco se quitó los lentes, dejó su bastón y por primera vez en años volvió a moverse como en sus días de gloria. Ese día, los adolescentes no solo conocieron el miedo, conocieron a Chuck Norris. Antes de comenzar, no olvides comentar desde dónde nos estás viendo. Y si te gusta, no olvides suscribirte y darle like. En el corazón de Maplewood, un pequeño parque se extendía como un remanso de calma en una ciudad que poco a poco había comenzado a olvidar lo que significaba respetar. Los bancos de madera agrietada, las fuentes oxidadas y los árboles inclinados por el tiempo parecían sostener más historias de las que cualquiera podría contar. Y en uno de esos bancos, siempre el mismo, tercero desde la fuente, con vista al oeste para evitar el sol en los ojos, se sentaba Chuck Norris. No era un nombre que la mayoría dijera en voz alta. Para muchos era simplemente el viejo con el bastón. Vestía siempre igual, camisa de franela, jeans, botas que contaban su propia historia y una gorra bajada sobre la frente. Nadie sabía mucho de él, solo que nunca fallaba a su caminata de las 4 y que observaba todo, siempre. Ese día, sin embargo, algo alteró la rutina. Una anciana cruzaba con dificultad la acera del parque, cargando una bolsa de tomates y una expresión de paz que no tardó en romperse. Un grupo de adolescentes, zapatillas sucias, sudaderas raídas y risas vacías, pasó junto a ella. Uno soltó una frase brutal, casi como una burla que el viento no tuvo tiempo de llevarse. «Muévete, abuela, antes de que te tropiece los huesos a propósito». La frase fue seguida por algo peor. Un codazo al pecho. La mujer cayó. Su bolso reventó. Los tomates rodaron como gotas de dignidad por el pavimento. Su muñeca quedó torcida en una forma que no era natural. Y Chuck Norris no se movió, todavía. No desde su banco, observó, como lo había hecho tantas veces. Desde Vietnam hasta vecindarios olvidados por la ley, Chuck había aprendido una lección: esperar, observar, elegir el momento. Esto no era una guerra, era Maplewood, una postal de suburbio cansado. Pero aquel día, la violencia se disfrazaba de juventud descarada y el respeto, como la anciana en el suelo, había sido empujado sin remordimiento. Chuck se levantó, no rápido, no como en las películas. Lo hizo con la lentitud de un hombre que sabe que cada paso debe decir algo. Apoyado en su bastón, caminó hacia la mujer. Ya intentaba sentarse, la mano temblando, la voz quebrada. «¿Está bien, señora?», preguntó con voz firme pero tranquila. Él me empujó», susurró ella, más por asombro que por dolor. «Ya veo», murmuró Chuck, ayudándola a incorporarse. Recolectó sus tomates, ahora magullados, y se los entregó uno a uno. Detrás, las risas no cesaban. Eran 5. El cabecilla era alto, flaco, y tenía esa sonrisa de los que jamás se enfrentaron consecuencias. Abuelo!», gritó. «¡Vuelve a tu banco!». Nadie te pidió ser héroe. Chuck no respondió. No aún. Le dio a la mujer su bolso. Se aseguró de que pudiera caminar. Solo entonces giró el rostro, sin dramatismo, sin rabia. «Tal vez», dijo, «alguien debería enseñarles un poco de respeto». Los chicos estallaron en carcajadas. «Cuidado, nos va a dar el discurso de «en mis tiempos». Más risas, más palmadas entre ellos. Chuck no dijo nada más.
Dio media vuelta y regresó a su banco. Y eso los desconcertó más que cualquier amenaza. Chuck Norris vivía solo, en una casa de una sola planta al borde del parque. Su jardín estaba limpio. La bandera colgaba recta, sin un solo doblez. Y en la entrada, como centinelas silenciosos, descansaban sus botas de combate, lustradas aunque llenas de polvo. Pocos sabían que se llamaba Chuck. Menos aún sabían qué había hecho antes. Pero uno sí lo sabía. Danny, un niño de 9 años, huérfano de padre, criado por su abuela a 2 casas de distancia. Él miraba a Chuck como otros miran a superhéroes. Cada tarde, Danny aparecía en el parque, bicicleta oxidada, rodillas raspadas y preguntas infinitas. «¿Fuiste marín, cierto?», le preguntó una vez. «Mi papá también». Dicen que lo volaron y no encontraron nada para enterrar. Chuck solo asintió. Algunas heridas no se tapan con palabras. A veces, Danny se sentaba con él durante horas. Le contaba sobre la escuela, los abusadores, su maestra de matemáticas que creía que era un robot. Chuck lo escuchaba, y para Danny eso era suficiente. Fue Danny quien notó que los chicos no solo eran ruidosos, estaban empezando a escalar. Primero fueron los botes de basura, luego un perro, y ahora una anciana. Lo siguiente, quizás, sería él. ¿No vas a hacer nada?, le preguntó una tarde, cuando otro anciano fue humillado con un balón de fútbol. Chuck no lo miró. No es el momento. ¿Y si la próxima soy yo? Chuck lo miró entonces, sin prisa. ¿Crees que los puños arreglan todo? No. Pero a veces no hacer nada es lo mismo que dejar que pase. Chuck no respondió. Esa noche, Chuck se levantó a las 2:12 a.m. Caminó hacia un viejo mueble. Lo abrió. Dentro, una caja de madera con vetas apagadas. No la abrió. Solo la miró. Allí guardaba sus fantasmas. La mañana siguiente, su temple había cambiado. No dormía. Su rostro estaba tenso. En su andar, algo había despertado. No rabia. Decisión. Los chicos estaban allí, como siempre. Esta vez le tendieron una trampa. Chuck caminaba tranquilo cuando el líder le puso el pie y lo hizo caer. El bastón voló. Su rostro chocó con la acera. La sangre brotó. «¡Vaya caída, viejo!», gritaron entre risas. ¿Fue el reuma? Chuck no respondió. Se levantó, tomó su bastón y volvió a caminar. Danny lo vio todo. Cruzó la calle corriendo. «¿Por qué no hiciste nada? Tú podrías haberlo tirado de un dedo». Chuck se detuvo. Lo miró, no con rabia, sino con una tristeza antigua. La fuerza no siempre se trata de golpear. A veces se trata de saber cuándo no hacerlo. Pero, ¿te lastimaron? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay una línea, Danny, una muy delgada, entre quién fui y quién le prometí a alguien que sería. Danny no entendió, pero dejó de preguntar. Esa noche, Danny escribió una carta. La dejó en el buzón de Chuck antes del amanecer. «Señor Chuck, no entiendo cómo puedes dejar que te traten así. Dicen que tú eras famoso, que podías derrotar a un hombre con las manos. ¿Es verdad? Si lo es, ¿por qué no nos ayudas? Ellos no van a parar. Y tú podrías hacerlo, por favor». Chuck leyó la carta en silencio. Luego fue al cuarto donde nunca entraba. Abrió otra caja. Allí estaban sus medallas, su cinturón negro y una foto.
un joven Chuck, de uniforme, junto a un recluta con ojos brillantes que no regresó del desierto. Suspiró, y algo en él cambió. La vieja estructura de concreto se alzaba en la oscuridad como un esqueleto abandonado por el tiempo. El almacén detrás de las vías del tren no tenía luz, ni puertas seguras, ni ventanas enteras. Era el rincón olvidado de Maplewood, donde todo lo feo iba a esconderse. Allí lo llevaron. A Danny, amordazado, atado, golpeado por defender a alguien más. Porque para ellos, el respeto se había convertido en un chiste viejo, hasta que Chuck Norris apareció en silencio. No fue el chirrido de la puerta oxidada lo que los hizo voltear. Fue el silencio. El tipo de silencio que anuncia tormentas. El tipo de silencio que el cuerpo reconoce antes que la mente. Un silencio que pesaba y que caminaba. Uno a uno, los 5 adolescentes dejaron de burlarse. La figura que emergía del fondo del pasillo no era fantasmal. Era sólida, poderosa, determinada. Chuck vestía de negro, su cinturón de artes marciales atado con precisión, sus botas resonando contra el concreto como un tambor de guerra lejano. El líder fue el primero en murmurar: «No, no puede ser. ¿Quién es ese?» «Es Chuck Norris». El que reía al principio ahora no tenía voz. El que gritaba ahora solo tragaba saliva. Porque el hombre que caminaba hacia ellos no venía con armas. Venía con historia. Danny levantó la mirada. No podía creerlo. Chuck no lo miró. No era el momento para ternura. Era el momento de recordar quién era. Chuck se detuvo a 3 pasos de los chicos. ¿Ustedes conocen la historia del tipo que empujó a un anciano y desapareció al día siguiente?, preguntó con voz baja, ronca, sin levantarla ni una sola vez. El líder intentó mantener la compostura. Dio un paso al frente. «Tú no vas a tocarnos, viejo». «No tengo que hacerlo», respondió Chuck. «Ustedes ya están hechos polvo por dentro». Y entonces ocurrió. El primero intentó golpearlo. Chuck se movió apenas. Un giro, una presión en la muñeca, y el chico estaba de rodillas. El segundo corrió hacia él con una cadena. Un golpe en el hombro, un giro de cadera, y el muchacho rodaba por el suelo jadeando. Pero no hubo sangre. No hubo gritos. Solo precisión, disciplina, justicia. Cuando los demás vieron que quedaban 3 de pie, retrocedieron. Nadie quería ser el siguiente. Nadie quería ser el que probara si las leyendas eran ciertas. Chuck se agachó, cortó la brida de Danny y le ofreció la mano. «¿Estás bien? Creí que ya no ibas a volver a pelear», susurró Danny. «Y no lo hice», respondió Chuck, levantándolo. «Solo les enseñé por qué no deberían obligar a otros a hacerlo. Cuando la policía llegó, no hubo resistencia, no hubo necesidad. Los 5 chicos estaban en el suelo, conscientes, pero distintos. Algo se había roto en ellos. El orgullo, la arrogancia, la burla, y algo había entrado en su lugar. Respeto y un poco de miedo. El oficial veterano no preguntó, solo asintió. «Buenas noches, sargento». Chuck devolvió el gesto. No se quedó para explicaciones. Caminó junto a Danny, hacia el amanecer que se filtraba entre los árboles, como si nada hubiera pasado. Maplewood despertó distinto. La noticia no estalló como un escándalo viral. Se filtró, como la niebla.
como las historias que se susurran entre vecinos y se repiten en la panadería, en la fila del banco, en las bancas del parque. El viejo del bastón es Chuck Norris. ¿El de verdad? Sí, lo vi. Se los enfrentó sin decir una grosería. Dicen que uno ahora hace tai chi. Dicen que otro pidió perdón en público. Dicen que volvió el respeto. Una mañana, Danny llegó con el periódico local. En portada, una foto granulada de Chuck saliendo del almacén acompañado de Danny. El titular decía: el héroe silencioso de Maplewood tenía nombre, Chuck Norris. El dojo abandonado reabrió semanas después, no como un lugar de combate, sino como un centro comunitario, donde los jóvenes no aprendían a pelear, sino a contenerse. Chuck enseñaba allí, no como sensei, no como leyenda, como hombre que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Danny lo ayudaba. Entrenaba, aprendía, enseñaba, y nunca más tuvo miedo. Una tarde, al cerrar el dojo, Chuck encendió la vela del cuarto que solía pertenecer a su esposa. Se sentó, miró su foto y dijo: tenías razón. Era momento de dejar de pelear, pero nunca dijiste que no podía enseñar. Y sonrió. Por primera vez en años, sin peso en los hombros. La paz que se asentó en Maplewood no vino con sirenas ni arrestos, vino con silencio, con respeto, con niños que devolvían balones, con padres que saludaban al pasar, con viejos que ya no caminaban con miedo, porque sabían que había alguien sentado en la tercera banca, frente a la fuente, mirando, siempre mirando. Chuck Norris no cambió el mundo. Solo recordó a un barrio que aún existía el bien, y que a veces el verdadero poder es elegir cuándo usarlo.